Buenos días a todos, que Dios les bendiga, qué placer saludarles. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez, aún los que somos de casa, seamos bienvenidos. Feliz Día de la Amistad, que pasen un día muy pleno en Dios y sobre todo entender que la primera amistad que podemos tener y ese buen amigo se llama Cristo. Precisamente es un día muy especial, pero todos los días deberían de ser especiales al tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mire, agradezco a Dios por las 2 semanas que tuve en cierta forma de descanso, ¿no? Escuché 2 predicaciones excelentes impartidas por 2 jóvenes predicadores y futuros pastores de la iglesia. Personalmente fui muy edificado, créanme, y retado aún más día con día, porque es lo que nos pide la Biblia. Sin pensarlo, estamos a la mitad de la serie Una iglesia conforme el corazón de Dios, y me anima mucho. Siguen temas todavía muy interesantes. Y eso es lo que buscamos hoy en día, hermanos, precisamente. Mire, en la modernidad de muchas congregaciones se ha perdido lo esencial, la exposición de la palabra de Dios tal como es. Pero me gustaría iniciar con una ilustración, la cual nos dará sentido y la dirección al sermón de este día. En mayo de 2001, el evangelista J. Young habló en Liverpool, Inglaterra, sobre uno de los 10 mandamientos: no hurtarás. Los resultados de la prédica fueron dramáticos. Escribe este hombre, Cedric Pulford. Escribe: personas con remordimiento de conciencia devolvieron cantidades robados, incluyendo toallas de hoteles, batas de baño y dinero en efectivo, después de asistir a una congregación en donde un predicador les instaba a arrepentirse. El inventario de artículos hurtados incluía muletas de hospitales, libros de bibliotecas, discos, videocassette y aproximadamente 560 libras esterlinas. Hubo también varias cartas de confesión. Los artículos fueron dejados, fíjese, en enormes contenedores especiales en la Catedral Anglicana de Liverpool, al norte de Inglaterra, después que el 15 de mayo una congregación de 3,000 personas oyera hablar en la catedral al famoso predicador John acerca del 8º mandamiento: no hurtarás. John, de 43 años, había estado predicando sobre los 10 mandamientos en una serie de reuniones en Liverpool. John dijo que por lo general los bienes se entregan después de sus reuniones. Son artículos robados que van desde computadoras hasta palas. Robar cualquier cosa, decía él, por pequeña que sea, es malo. El mandamiento no dice: no hurtarás más que 1 libra esterlina a la vez, dijo John. Un hombre que ahora es párroco, años atrás se llevaba toallas de los campeonatos de tenis de Wimbledon. Cuando trabajaba ahí, las tuvo todos esos años y ahora las devolvió. Si notamos hoy en día, hermanos, es difícil escuchar que el evangelio se predique tal como debe ser. Un mensaje de arrepentimiento y cambio hacia la voluntad de Dios. En muchas iglesias se ha dejado de predicar el verdadero arrepentimiento, el verdadero evangelio, el cual te lleva a un confrontamiento en tu situación espiritual entre Dios y las personas. Parece ser hoy en día que mientras menos incomodemos a las personas, más impacto y posibilidad tienen las iglesias de crecer. Inclusive si el mensaje es de agrado a las personas, mire, entonces de verdad su bolsillo se ve dispuesto a ofrendar. Si nos incomoda, no merece el predicador la ofrenda. Y no es el predicador, es Dios hablando. Pero no hay un mensaje de arrepentimiento, al contrario, es un mensaje en el cual solo te invita a aceptar a Cristo. Pero no se explica a la gente por qué se tiene que arrepentir y aceptar a Cristo, ya que su condición y pecado lo alejan de la presencia de Dios. Esta mañana, el tema de hoy se titula: ¿y entonces cómo evangelizaremos? Estaremos observando la porción del libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 21. Volvamos a la pregunta: ¿y entonces cómo vamos a evangelizar? Y más en estos tiempos en que solamente la gente desea escuchar palabras de amor,
esperanza y bendición de Dios, pero no de arreglar su condición delante de Él. Mire, el doctor y pastor Miguel Núñez menciona que durante los últimos 40 o 50 años, la iglesia vivió un movimiento de evangelización tremenda, con grandes predicadores como Billy Graham, Luis Palau, la cruzada estudiantil profesional, que ganó a muchas almas para Cristo. Pero esto, ¿saben? Este esfuerzo por mucha gente y presentaban el evangelio puro. Yo recuerdo, ¿saben de qué hablaba? Jesucristo habló mucho de esto, habló del infierno, de la realidad de que mucha gente va a pasar ahí. Hoy, la verdad, vivimos, después de esas décadas, hoy vivimos un evangelio tan diluido, la verdad. Y ese esfuerzo que se inició al principio de proclamar la verdad de Dios fue reemplazado por campañas, ¿saben de qué? De sanidad, precisamente, de liberación de demonios y por un vergonzoso esfuerzo movido para estimular al creyente a donar dinero bajo la promesa de que Dios lo sanará de sus dolencias o multiplicará sus finanzas. Ese no es el evangelio, perdónenme. Hoy vemos el evangelio de la prosperidad, donde la gente vive ensimismada en un Dios del dinero que no es así. Lamentablemente, mire, son muchos los ministros que están dedicando a esa práctica y los puede uno percibir. Quizá eso explique un artículo que apareció hace muchos años en una revista cristiana, que afirmaba que la religión ganaba terreno mientras que la moralidad lo estaba perdiendo. Hermanos, ¿cómo se puede explicar que la religión avanza, pero la moralidad disminuye? ¿Cómo? Sin duda, mire, le voy a decir algo. La iglesia dejó de ser influencia precisamente de cambio para este mundo caído. Hemos perdido el sazón y el poder de ser luz en este mundo. El apóstol Pablo, me encanta lo que dice. Menciona ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3 y les dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente te está observando. Tú eres la esperanza del mundo. Pero si tu esperanza o tus convicciones están diluidas, has perdido tu sazón. Y en el 3 le dice: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros como iglesia somos embajadores aquí en la tierra. En cierta manera, somos representantes y estamos puestos aquí para dar a conocer su mensaje de salvación y arrepentimiento. Mire, las estadísticas provistas por la OMS señalan lo siguiente: las muertes a causa de violencia son más comunes en América Latina que en cualquier otra región. Es más del 200% más alta que en América del Norte y que en el Pacífico Occidental, 450% más alta que en Europa Occidental y 30% más alta que en el antiguo bloque comunista. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando más evangélicos hay, más pecaminosos nos volvemos? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando? Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Rafael Che nos decía eso de la iglesia Laodicea. ¿Cómo está actuando las iglesias hoy en día? Ya no actúan por amor a Cristo. Vamos a ver cómo actúan ahorita en un momento más. Y créame, yo quiero animarte. Este día vas a ser confrontado a muchas cosas a la luz de la palabra. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta. Yo te voy a invitar a algo que en verdad, si Dios habla a tu corazón, te arrepientas de corazón y te conviertas al Señor. Te conviertas de verdad al Señor y lo conozcas. Te invito a que lo conozcas. La realidad es que no debería sorprendernos, hermanos. Esto solo viene a confirmar la influencia de las susodichas campañas de sanación y de expulsión de demonios y de recaudación de fondos y la incapacidad de estos movimientos para transformar la sociedad. Muchas personas que hoy son consideradas como evangélicas abrazaron un evangelio que no corresponde a la verdad bíblica. Ahora, ante tal realidad, creo que vale la pena, hermanos, que nos preguntemos si entonces, ¿cómo vamos a evangelizar?
¿De qué forma difiere la evangelización de la iglesia de hoy en día a la de la iglesia primitiva? Nos hacemos estas preguntas porque, por lo visto, las nuevas campañas evangelísticas no lograron producir el mismo impacto en las épocas anteriores. A juzgar por el poco efecto en el cambio de vidas que vemos en muchos de los que participan en ellas. Preguntémonos, ¿qué predicó la iglesia en el pasado que no se está predicando hoy en día? Pregúntate eso. 2, ¿qué enfatizó que no se enfatiza hoy? 3, ¿qué rehusó hacer la iglesia de ayer que sí se está haciendo hoy? Inclusive para ganar adeptos. Si logramos responder a de estas interrogantes, quizá consigamos entender lo que está pasando realmente en América Latina. Y aquí quiero llevarte al primer punto. Creo dejó de hacer la iglesia y es el énfasis en la predicación de la palabra de Dios. El énfasis en la predicación de la palabra de Dios. Vamos a ver estos versículos del capítulo 3 de Hechos, del 1 al 10. Mire, en primer lugar, dejó de predicar la Biblia para predicar solo lo que no incomode y confronte a las personas a vivir en santidad delante de Dios. Un buen pastor hoy en día es un buen animador, una persona que te da aliento, esperanza. Eso es lo que quiere escuchar la gente, no quiere escuchar la verdad de Dios. Un buen coaching, vamos a decir. A los demás los puedes tachar y etiquetar. No, que son hombres muy cuadrados, son hombres que no, ya están pasados de moda. No, la Biblia no pasa de moda. El que pasa de moda somos nosotros, porque no nos adaptamos a lo que Dios dice. Por favor, leamos estos pasajes para que entendamos lo que se ha perdido. Mire, el ministerio de Pedro y de Juan, aquí se ve muy plasmado. Versículo 1, Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, que es las 3 de la tarde, la hora de la oración. Versículo 2, y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Y ve al versículo 5. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, una moneda, algo, que era su esperanza de vida. Pero vea lo que hace Pedro. Mas Pedro dijo, versículo 6, no tengo plata ni oro, no tengo lo que tú estás esperando, no tengo lo que tú quieres, lo que tal vez puede satisfacer tu necesidad física. Pero sí, Pedro le mostró enseguida algo que iba a satisfacer su necesidad del alma, lo que tú y yo tenemos. Escucha esto. Pero lo que tengo te doy. Esta frase es muy importante. Lo que tú tienes, das. Lo que tú tienes, das, y eso es vida. Pero ahorita voy a hacer algunas preguntas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted ganó a alguna persona para Cristo? ¿Sabe que estamos hoy en día tan ensimismados, peleando por pleitos en la iglesia, por posesiones, querer ser más allá, y no has ganado ni un alma para Cristo? Muchos haciendo labores altruistas, pero nunca hablando de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a una persona y la ganaste? Si no le estás hablando de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Déjeme decirle algo. Mire, no es cuestión de dinero. Es que siempre tiene. No, es cuestión de dar lo que tienes, hermano, sino de compartir la verdad de Dios. Ahora, la pregunta que surge, ¿o será que no tienes y por eso no lo puedes compartir? ¿No tienes la verdad de Dios en tu vida? ¿No tienes ni a Dios a tu vida? ¿Cómo vas a compartir lo que no tienes? Pablo nos insta a hablar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? ¿Cuántas coronas tienes? Mire, en Ezequiel 33, si usted lee todo el pasaje, me gustaría que lo leyera, son 9 versículos, pero vamos a tocar el versículo 6. Nos habla del deber de cada uno de nosotros como atalayas, que estamos anunciando lo que es de Dios.
Pero si la atalaya, dice, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré, escuche esto, su sangre de mano del atalaya. Este pasaje a mí me pegó tan fuerte hace muchos años, en mis primeros años de conversión. Una semana antes, yo tuve una plática con un amigo. No le hablé de Cristo. La siguiente semana, su hermano me buscó y me dijo, ¿sabes? Falleció Ismael. Mira cómo Dios puso convicción en mi corazón y tanto arrepentimiento, porque tuve la oportunidad de hablarle de Cristo y no lo hice. Cómo lloré ese día, y ese día yo le prometí a Dios que nunca dejaría de hablar de su palabra y ganar almas para él, y lo he hecho hasta el momento. Porque tengo lo que doy. ¿Por qué no puedes compartir aquello? En las iglesias estamos ensimismados peleando por posiciones, que esto. Y tenemos toda una serie de personas a veces cometiendo tantos actos vergonzosos. Y es mi oración que Dios limpie a Matt, que seamos una iglesia limpia y sana, con sana doctrina, no con gente que quiera estar por estar. Y Dios ha respondido en muchas ocasiones, y gracias a Dios por ello, porque queremos santidad. No queremos gente de doble pensamiento, doble ánimo. Queremos gente que en verdad marque una diferencia. Hermanos, volvamos al libro de Hechos, versículo 7, por favor. Tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. El templo era el lugar preciso para ir a predicar, porque ahí se reunía mucha gente. En esta ocasión se encontraron con un hombre que había sido nacido paralítico, que les había pedido limosna, pero Pedro le respondió, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué estás ofreciendo tú a la gente? ¿Estás ofreciendo esperanza en Cristo? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te pide? No solamente es mi llamado, es tu llamado también a compartir. Mire, Pedro le dice, en el nombre de Jesús de Nazareno, el que murió por ti, levántate y anda. A continuación el texto dice que Pedro, haciéndole la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Este milagro, hermanos, mire, no ocurre en medio de una campaña de evangelismo. Ocurre en un momento de predicación, en un momento que se tomó para hablar de la persona de Cristo. Esta historia es solo una muestra de cómo la iglesia primitiva hizo de la predicación de la palabra de Dios el centro de su actividad. Y sabe, y Dios acompañó esa predicación con señales y prodigios que confirmaban el mensaje o los mensajeros o ambos. Pero notemos el énfasis aquí de Cristo y del ministerio apostólico. Jamás fue obrar milagros, sino la predicación del mensaje. Esto contrasta con la práctica actual que anuncia por la radio, por muchos lugares, habrá una campaña de sanidad, de milagros. ¿Por qué no van a hacerlo en el hospital? ¿Por qué un show? ¿Por qué todo eso? Como si nosotros pudiéramos programar a Dios. Dios, este día viene Dios a sanar, a hacer las cosas. No podemos, no debemos olvidar que nuestro Dios no es programable a nuestro antojo. A veces son fantoches que están ahí. Hoy el énfasis de muchos ministerios no está en la presentación del mensaje, sino en el ofrecimiento de milagros. Esto atrae a mucha gente, obviamente, que tiene comezón de oír, decía Pablo, pero apartan su oído de la verdad. Pero que esto no complace a Dios. Así que aquí quiero llevarte que consideremos el segundo punto, donde lastimosamente, mire, el hombre quiere ser el protagonista y no comparte el mensaje central en la persona de Cristo. ¿La gente ve a Cristo en tu vida? ¿La gente lo ve? ¿Sabe una de las cosas? Quiero que veamos aquí estos pasajes del 11 al 18, por favor.
Aquí el apóstol Pedro fue muy observador por la gente, precisamente, que inmediatamente hacía de los hombres sus ídolos y no reconocían la obra soberana de Dios en la vida de las personas. Versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estaban sorprendidos y la gente obviamente lo siguió. Y viendo, vea esto, analice, viendo esto Pedro, que la gente lo seguía, fíjese, respondió al pueblo. Aquí donde queda el protagonismo, aquí hay un corazón centrado en Cristo. No busca el reconocimiento, no busca el aplauso, busca exponer a Cristo. Pablo decía ahí en 1 Corintios capítulo 2, y no me propuse otra cosa, sino a predicar a Cristo este crucificado. Y estuve con vosotros con temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi conocimiento fue con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu. Dice, pero viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si no, por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Vea cómo presentan el evangelio. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Los confronta la realidad de lo que habían hecho con Cristo, del sacrificio que él vino a hacer y cómo lo trataron. Mas vosotros negaste al santo y justo y pediste que se os diese un homicida. Prefirieron cambiarlo por ese homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, no por ti, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hermanos, la evangelización de la iglesia primitiva estuvo centrada en la persona de Jesús y su obra en la cruz a nuestro favor. Hoy sucede al revés. Vemos que el evangelio se vende como otro método más de superación personal. Tenemos predicando a coaching, gente que te anima, pero que te enfrenta a la realidad de la vida. Mire, personal que promete arreglarnos la vida, restaurar la relación con nuestro cónyuge, con nuestra familia, o prosperar nuestras finanzas, siempre y cuando cumplamos con ciertos pasos. Esto abarata su gracia, perdóneme, desvirtúa la cruz, rebaja la santidad de Dios y lo convierte a él en un instrumento de gratificación del ser humano a través de un mensaje que se puede comercializar. Pero la gente no se entrega, no hay compromiso, no hay nada. Ese es tu evangelio, el que has querido tal vez entender, no el de la Biblia. Y lo puedo ver a veces en mucha gente que le pides que te apoye en algo y no hay un compromiso. Hay comodidad. Yo no quiero salir de esta comodidad. Es interesante, hermanos. Ahorita vamos a ver un pasaje que sé que te va a despertar a muchas cosas. La gente hoy en día, fíjese, ha crecido con un evangelio tan diluido, y la razón es que por eso no es el evangelio. Lastimosamente, la iglesia dejó de predicar hace más de mucho tiempo la verdad del evangelio, que es el evangelio de arrepentimiento. Hermanos, el verdadero evangelio te lleva a un cambio de 180 grados. Lo que no es el evangelio te lleva a un cambio de 360 y te vuelve al mismo punto y quedas igual. Quedas igual ahí. Hoy tal vez, la verdad, a través de esto voy a mover muchas fibras sensibles de tu vida y tal vez hiera tu corazón o muchas susceptibilidades, pero déjeme decirle algo. Pero si es necesario hacerlo, quiero llevarte a que reconozcas a Cristo como el Salvador de tu vida y que en verdad te conviertas de tu religiosidad, que ha llevado un evangelio centrado no en el arrepentimiento de corazón, sino centrado en lo que tú quieres escuchar. Así que aquí veremos el tercer punto, el cual aquí podremos entender por qué no ha cambiado nuestra vida.
delante de Dios y de los demás. Así que comprendamos esto. El verdadero evangelio implica reconocimiento de pecado y sincero arrepentimiento de todo corazón. Vamos a ver en un momento más los versículos 19 al 21. Mire, en mi experiencia, hermanos, cuando estoy en consejerías, en muchas de las consejerías, y analizo el actuar de las personas, su proceder, cómo es su vida, déjeme decirle algo, siempre viene a mi mente, ¿cómo es que esta persona conoció a Cristo? Y basta formular una pregunta para saber por qué no ha podido cambiar ni transformar su vida. Muchos me dicen, pastor, es que cuando hicieron una invitación a pasar al frente y reconocer a Cristo como mi único Salvador, pues yo levanté mi mano y dije sí. Y les digo, ¿y eso fue todo? La verdad, no te instaron ni te explicaron que tus pecados, los cuales son todos los actos que no satisfacen la justicia de Dios ni cumplen con el estándar de Dios en la vida del hombre, te separan de él. ¿No te explicaron esto? En algún momento hubo un convencimiento de parte del Espíritu Santo en tu vida y que tu condición delante de Dios te separa de su presencia. ¿Te sentiste mal por tu estilo de vida y hubo una convicción de pecado, como lo explica el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11? Que cuando viniera el Espíritu Santo, mire hermanos, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convicción no es lo mismo que conversión. El Espíritu trabaja en la mente de los incrédulos para mostrar la verdad de Dios. Pero también dice de pecado por cuanto no creen en mí. La poderosa intervención del Espíritu Santo es necesaria para convencer a las personas de lo desesperado de su situación. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando se proclama el Evangelio poniendo énfasis en la resurrección, el Espíritu Santo convence a las personas de su percepción defectuosa de Jesús. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando se proclama el hecho del juicio venidero, escúchame esto, tanto el de Satanás como el del hombre, el Espíritu Santo convence a las personas y los prepara para salvación. Y hablo del infierno. Hay una parte que omitimos nosotros siempre, ¿sabe? De San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Pero no explicamos esa parte de no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, donde va a ir si no acepta a Cristo. Esa parte es real. Hay gente que en verdad está en el cristianismo, pero no ha sido transformada y sigue siendo igual. Yo llegué a una conclusión. Cuando una persona sigue haciéndote daño y sigue haciéndote daño y sigue haciendo, es que no ha sido renovada por Dios, no conoce al Señor, es religiosa y no tiene esa convicción de arrepentimiento, de cambiar. Cuando pides perdón cambias y cuando no estás cambiando es porque no tienes al Señor. ¿Sabe? En el capítulo 2 del libro de Hechos, Pedro da un discurso centrado en la persona de Cristo en el día de Pentecostés y hubo tal quebrantamiento que los instó a arrepentirse y en esa ocasión se convirtieron 3,000 personas. Ahora vemos en el capítulo 3 el mensaje que Pedro plasmó en los corazones de las personas y los instó a arrepentirse y a cambiar su estilo de vida. Versículo 19, vamos ahí, mire, ponga mucha atención. Hay dos palabras claves aquí para tu vida, porque si no hay esto, no hay nada. Versículo 19, así que les dijo Pedro, arrepentíos. ¿Cómo debo de aceptar a Cristo? Con arrepentimiento de mis pecados. No solamente es una oración mágica, ya levanté mis manos. No, si no estás convencido de que tu pecado te separa delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, el regalo de vida a través del sacrificio de Cristo. Eso es la parte central. Arrepentíos y qué, y convertíos, muestra en verdad, da fruto digno de arrepentimiento. Si una persona no da fruto digno de arrepentimiento, es una persona simplemente religiosa. Y convertíos para que sean borrados, mire, vuestros pecados.
dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, cuando Él venga, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido precisamente, dice, desde tiempo antiguo. Hermanos, luego de confrontar al pueblo, Pedro pronuncia las siguientes palabras: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio, les dijo el Señor. La frase arrepentíos y convertíos que aquí aparece es la misma que Pedro pronunció en su primer discurso, en el capítulo 2. ¿De quién aprendió esto Pedro? De Juan el Bautista y obviamente de Cristo mismo. La palabra arrepentimiento, hermanos, desapareció del vocabulario de la iglesia de hoy en día. Arrepentíos y ser bautizados fue el grito de batalla de la iglesia primitiva. La iglesia tiene que recobrar el llamado al arrepentimiento porque esa palabra ha desaparecido de sus predicaciones. En el Antiguo Testamento, la palabra más usada para referirse al arrepentimiento es shub, que significa dar la vuelta, volverse hacia atrás, regresar o retornar. En otras palabras, el arrepentimiento implica un cambio de dirección. Y como ya expresamos también en el griego del Nuevo Testamento, la palabra arrepentirse es metanoeo, que significa cambiar de mente o de forma de pensar. Mire, el apóstol Pablo mencionó en Romanos capítulo 8, en el versículo 6, el actuar de mucha gente el día de hoy, que no tiene vida espiritual y por ende no puede ser transformada. Vean lo que dice. Porque el ocuparse, esta palabra ocuparse significa, porque tu forma de pensar, el ocuparse de la carne es muerte. Si tú sigues igual pensando, actuando, diciendo cosas, groserías, infinidad de cosas, perdóname, pero tu mente es una mente carnal y por ende, ¿sabes qué? Eso es muerte. Pero dice el contraste, pero el ocuparse, forma de pensar del espíritu es vida y paz. La Biblia es clara y se explica a la luz de la Biblia. La persona arrepentida cambia la dirección por donde venía transitando debido a un cambio producido en su manera de pensar. Veamos un ejemplo claro de lo que está pasando hoy en día con la evangelización, hermanos. Un ejemplo lo encontraremos en las bien conocidas, precisamente 4 leyes espirituales, que suelen ir acompañadas de la conocida oración del pecador. Estas leyes se tradujeron a unos 1500 idiomas y sabe lo que nos dan una idea de su amplia difusión. Observemos bien lo que expresan y la oración que usan muchos en estas campañas de evangelización de los últimos años. La primera ley: Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Qué bonito es escuchar eso. Notemos que la palabra arrepentimiento no aparece en ningún momento en esta primera ley, lo cual es un patrón a lo largo de toda la explicación de este plan de salvación. El pastor Paul Washer, hombre que lo han tachado de cuadrado, legalista, que es un hombre que predica la verdad de Dios y la verdad es admirable. Lo expresa muy bien en uno de sus mensajes cuando dice que el hombre de hoy, narcisista por excelencia, piensa: Dios me ama y tiene un maravilloso plan para mi vida. Qué bueno. Yo también me amo a mí mismo y también tengo un maravilloso plan para mi vida. Segunda ley: el hombre es pecador y está separado de Dios, por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. En esta segunda ley, la palabra arrepentimiento tampoco aparece. No aparece. Esta ley solo establece que el hombre está separado de Dios, algo que Satanás también conoce, ¿sabe? Pero este conocimiento no mejora su situación delante de Dios. Tercera ley: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él usted puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. La palabra arrepentimiento sigue sin aparecer. Esta ley establece precisamente un concepto importante y que es Jesucristo la única provisión de Dios para el pecador, pero Satanás también conoce esta verdad y no cambia su situación. Cuarta ley: debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero tampoco aparece la palabra arrepentimiento.
Y Satanás también sabe que para experimentar el amor de Dios se necesita haber recibido a Cristo de manera personal. Es más importante que Cristo, mire, quiera recibirme a mí que el hecho de que yo quiera recibirlo a Él. Quiero que escuche esta frase. Muchos están dispuestos a recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero sin dejar atrás muchos de sus ídolos. Pero en este caso, Cristo no está dispuesto a recibirlos. Este tipo de personas siempre está poniendo excusas para servirlo, para entregarse de lleno, sirven en lo que pueden y que no implique ningún sacrificio y hacen y obedecen de acuerdo como ellos consideran es correcto. Pero están como aquel, hermanos, que le dijo a Jesús, Señor, por favor, deja que vaya y entierre a mi padre y después te sigo. Y muchos, si no analizamos el contexto, pueden decir, ay, qué mala onda el Señor. ¿Por qué no deja que vaya y sepulte? Hoy es el funeral de su padre. ¿Por qué no lo deja que lo sepulte y luego que lo siga? Qué injusto, ¿no, mis hermanos? El contexto estaba diciéndole a este joven, Señor, permíteme ver morir a mi padre. Y ya que él muera, que no se sabe cuántos años iba a durar, entonces yo te voy a seguir. El evangelio es apremiante. El evangelio no es para aquellos que ponen condiciones. La vida cristiana no es para aquellos que ponen condiciones. La vida cristiana es para aquellos que se entregan de lleno para hacer la voluntad de Dios. Tu evangelio, si tú lo condicionas, es tu evangelio y es el evangelio de la comodidad. El evangelio de Cristo es el evangelio de arrepentimiento y cambio radical para tu vida. Hermanos, diluir el mensaje para no ahuyentar a aquellos que lo encuentran muy demandante no fue la estrategia de Cristo, sino que por el contrario, Él presentó las demandas claras a quienes estaban considerando seguirlo para que pudieran calcular el costo. Él lo dijo claramente. Dijo, a ver, primero siéntense, es como aquel hombre que va a edificar, primero calcula para ver si le va a alcanzar, no que eche a los cimientos, después no termina y la gente se burla. O aquel que va con un ejército de 20,000 cuando son 10,000 y tiene tiempo de hacer un tratado de paz. Dios te invitó a considerar, si le vas a seguir va a ser a su manera. Si no, ni te metas ni pretendas. Eso es religiosidad, de verdad. Yo quiero instarte a que salgas ya de tu religiosidad. Basta. Amad no es una iglesia cómoda. Amad es una iglesia que ama a Dios y le sirve a Dios. Hermanos, después de exponer las 4 leyes, suele decirse esta oración para guiar al pecador al arrepentimiento. Vea, Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieras que sea. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por haberme entrado a mi vida y por escuchar mi oración según tu promesa. En toda la oración que vemos, tampoco hay un solo llamado al arrepentimiento. Aparece la frase, gracias por perdonar mis pecados. Pero ¿cómo es posible si la oración no contiene ni una sola frase que diga que la persona, escúchame esto, se arrepintió o que pidió perdón? ¿Cómo hemos de agradecer por un perdón otorgado que no se pidió y en ausencia de un arrepentimiento que ni siquiera se mencionó? ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? Esto puede explicar el número tan grande de personas que hizo profesión de fe, que sus vidas evidencien un cambio significativo. Donde no hay cambios visibles, no podemos hablar de conversión, porque no son esos cambios los que testifican a favor de la conversión. Perdóname, yo no soy Dios. Ya se me dicen, es que usted no es nadie para juzgar, pero dice la Biblia que todo fruto es conocido por todo árbol es conocido por el buen fruto. Y a veces me pregunto, ¿usted realmente conoció a Cristo? ¿Por qué lo conoció? Porque vio la necesidad, pero no vio la necesidad de ser perdonado por sus pecados, de ser transformado, de arrepentirse a un cambio de vida nuevo. Hoy entiendo por qué mucha gente sigue actuando incorrectamente. Porque no han conocido a Cristo. Perdóneme, y es la gran verdad. Esto puede explicar, hermanos, esta parte. Dicho de otra manera, si no hay santificación, no podemos hablar de justificación o lo que es lo mismo,
No podemos hablar de salvación. Enfatizo esto porque estoy convencido que la iglesia hoy tiene que recobrar la doctrina del arrepentimiento, insistir al evangelizar en la necesidad de que el convertido refleje su nueva forma de pensar y muestre en consecuencia un nuevo rumbo en su caminar. Creo que mucho de lo que se estuvo predicando como arrepentimiento es otra cosa, pero no el verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento culmina en un entendimiento de parte del pecador, escuche esto, de que la autodefensa en medio del pecado es injustificada. Hay gente que la confrontas y se justifica. No, no, a ver, todos tenemos pecados, todos tenemos. Hermano, eso no es así. Ni la justificación ni la autodefensa son compatibles con el arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento vas a justificar todo. A diferencia de Aarón, vea esto, cuando David fue confrontado por su pecado, no trató de explicar ni de justificar nada, ni tampoco defendió ninguna de sus acciones. Muchas personas somos como Aarón, hermano, ¿sabe? Si usted analiza ahí la Biblia, Aarón siempre se justificó y justificamos nuestros pecados por la sencilla razón que no hay arrepentimiento. Recordemos sus palabras y analicemos si no nos parecemos ahí precisamente en esta porción. Fíjense lo que dice. Dijo Aarón, el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y mira, y salió este becerro. Así de bonito. Ellos le dieron talla. Hermano, sencillo. Tu pecado tiene forma. Se llama y nombre. Se llama justificación y falta de arrepentimiento. Por eso me atrevo a decir, ¿por qué la gente no evangeliza en la actualidad? ¿Por qué no evangeliza? Hermano, sencillo. Es tal la falta de arrepentimiento y desconocimiento de Dios que te pone a pensar, ¿cómo puedo invitar a alguien a experimentar lo que hace mucho yo no vivo y que no has podido vivir? ¿Cómo puedes experimentar? ¿Cómo puedes alcanzar? Porque para ti no estás viviendo en el Señor, perdóname. No puedes compartir lo que no tienes. Y esa es una gran razón. ¿Por qué no abro mi boca para evangelizar? Estamos sumergidos en programas, en las iglesias, en pleitos a veces por poder, por ser reconocidos, como Pedro no lo hizo, él centró las cosas, porque me tomen en cuenta cuando tienes que tomar en cuenta a Cristo en tu vida y proclamarlo. ¿Tu vida es un reflejo? ¿Es un reflejo de una vida transformada? ¿No saben quién soy yo? No, aquí te van a reconocer, pero si no te reconocen en el cielo, ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve? Hermanos, déjame decirte algo. Si para ti la vida cristiana no la vives con pasión, no compartirás aquello que no es realidad en tu vida. Eso se ve y es atrayente. ¿Por qué el evangelio no es atrayente para muchas gentes? Porque no lo ven en ti. Mi pasión no ha terminado y sigue. Y ese dolor que causó hace muchos años, el yo no hablarle a esa persona, toda oportunidad que Dios me ha puesto, aún en pandemia, cuando vino acá el técnico del cable, lo ganamos para Cristo. Aún el que me puso la loseta, se ganó para Cristo. Aún en Zacatlán, cuando estuvimos allá y un chico fue a hacer unos arreglos, se ganó para Cristo. No pierdo el tiempo. Esto afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Ese es mi deber, no solamente como pastor, como hijo de Dios. ¿Cuánta gente? Deja de estar peleando por tonterías. Deja de estar criticando, juzgando la obra de Cristo. Céntrate y empieza a hablar. Conviértete al Señor de corazón. Ha sido mi oración desde que iniciamos Amad. Y yo le dije a Dios, no quiero una iglesia conforme el mundo. Quiero una iglesia conforme tú quieres, Señor. Y limpia esta iglesia y da a las personas que en verdad te quieran servir. Lo que no, Señor, quítalo de aquí. Quítalo. Y Dios ha respondido muchas cosas. Amad es una iglesia diferente, hermanos. Y no soy legalista. Queremos algo centrado en la Biblia. Deja de estar viendo cosas que no son. Predica a Cristo, comparte. Conviértete de corazón al Señor. Así que concluyendo, hermanos, y con todo el amor de Cristo te lo digo. Dijo Pedro, baste ya el tiempo de haber servido a lo que agrada a los gentiles.
Baste ya, para. Deja de estar haciendo lo que no es correcto, conviértete al Señor. Conclusión. ¿Cómo puedes estar seguro que en verdad estás escuchando la palabra de Dios y no lo que tú quieres escuchar? ¿Cómo? Bien, ¿no? El pecado te empezará a incomodar. Pero si no te incomoda, no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando tu propia voz. 2. ¿Cómo sé que estoy comunicando la verdad de Dios? Cuando hablo más de Cristo y menos de mí. Y 3. ¿Cómo sé que verdaderamente estoy cambiando? Cuando dejas de pecar y no justificas tus acciones. Así es sencillo. Hermano, quiero invitarte esta tarde a que en verdad te arrepientas de corazón. Le pidas perdón a Dios de tu legalismo, de tu religiosidad, de tus pretensiones, de aquello que no es el evangelio, y te conviertas de corazón a Cristo. Si no, hermano, sabes una cosa, perdóname, pero tal vez no te vea en el reino de los cielos. Porque si no hay un evangelio de arrepentimiento y transformación, no estarás en la presencia de Dios. Y cuando Cristo venga, te vas a quedar y vas a pasar lo más terrible en la tribulación y la gran tribulación. ¿Cuántos de ustedes, en verdad, y se los digo de todo corazón y con amor, cuántos de ustedes quieren arrepentirse de su vida ya y entregar su vida al Señor y pedirle perdón de todos sus pecados, lo que han estado haciendo y justificando sus vidas delante de Él? ¿Cuántos quieren hacer eso? Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren hacerlo de verdad? Y pedirle al Señor que cambie de verdad tu vida y que esta vida sea diferente por completo. Cristo puede cambiarte, y cuando tú te arrepientes, Él te cambia por completo. No juega. Él no juega. Él toma las cosas en serio. No han sido 28 años de caminar en mi vida, en mi carne. Han sido 28 años de rendimiento y muchas cosas. Y no soy perfecto, pero soy perfectible en Dios cada día. Pero sí te digo algo, no me vas a ver jugando. Y en Amá yo no quiero gente que juegue, quiero gente comprometida, gente que ame y viva la misma pasión que hemos vivido durante años. Así que te invito a orar, y si es necesario que tengas que empezar desde cero, hazlo. La religiosidad la vamos a hacer a un lado y vamos a seguir una vida cristiana. ¿Oramos? Padre, gracias te damos, en verdad, por la oportunidad que nos das de cambio, la oportunidad de conocerte y saber que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Pero arrepentirnos de pecado, Señor, es todo aquello que no, Padre, te satisface, todo aquello que va en contra de lo que tú has pedido, tu estándar de vida y de santidad. Padre, nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados y te decimos, Señor, perdona nuestra religiosidad, perdona lo que hemos hecho y transforma nuestras, ayúdanos a convertirnos a ti y dejar ya esta vida religiosa, Dios. Entregarnos con pasión. Perdona todo eso, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo haya hablado en nuestras vidas y dejemos ya, Señor, de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino arrepentirnos de corazón. Basta, Señor. Mucha gente no se ha convertido y sigue actuando incorrectamente, justificando sus actos, y va a ir al infierno, Padre. Es verdad, va a ir al infierno porque no te conoce, ni ha sido transformados. Y tú, no es tu deseo que vaya al infierno. No vino Jesús, no mandó Dios al mundo a condenar a la gente, sino que la gente sea salva por su Hijo, el sacrificio en la cruz que Él pagó por nuestros pecados. Pero tenemos que arrepentirnos y convertirnos y dar fruto digno de arrepentimiento. Señor, este día te pedimos perdón y te damos la oportunidad que transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos y rogamos humildemente en el nombre de Jesús, Padre. Entra en nuestra vida de corazón. No queremos ser como esa iglesia que dejó afuera a nuestro Señor y el Señor empieza a tocar y le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre esa puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa comunión. No queremos ser esa iglesia. Limpia tu iglesia, sánala, restaura y quita todo aquello que no te glorifique.
Y de verdad, Señor, calla los dardos del enemigo, cállalos, tápalos, tapa, Señor, todo aquello que no es la obra tuya, sino la obra de Satanás. En el nombre de Jesús, te damos nuestra vida. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga. Y todo aquel que tomó esta decisión, Dios le va a bendecir, le va a restaurar, le va a ayudar increíblemente en su vida, porque lo hizo de corazón. Y me buscaréis de corazón, y yo escucharé porque me habéis buscado. Amén.